Hola, vamos a tratar este tema, el último tema del temario de geografía. Trata de la globalización. Lo primero que os propongo es que este sea el esquema que trabajemos. 4 apartados: definición de globalización, factores que impulsan la globalización, consecuencias que tiene y un apartado final de valoración o crítica, si queréis, de la globalización. Este mismo esquema es el que vais a encontrar en el índice del tema que no os he podido repartir por el tema este del coronavirus, pero que va a estar colgado en el blog para que podáis acudir a él cuando haga falta. Bien, vamos a continuar. La primera parte es definir qué es globalización. La dificultad está en que es un concepto que todo el mundo utiliza con frecuencia, pero muchas veces es difícil decir qué es exactamente, es incluso difícil ponerse de acuerdo en qué es. Por eso os propongo esta definición que veis aquí: proceso de interconexión e interdependencia económica y cultural entre territorios y sociedades del mundo. Es una definición compleja que lleva una serie de subconceptos ahí interesantes. Interconexión significa, pues, estar conectado. Interdependencia, depender unos de otros. Esa conexión y esa dependencia es tanto económica como cultural. Y desde luego afecta a países, territorios, sociedades. Es decir, a lo que vamos es a un tipo de sociedad en el cual se rompen todas las barreras que antiguamente separaban a los países y a las sociedades, que podían ser barreras políticas, por ejemplo las fronteras, barreras culturales, como por ejemplo el desconocimiento de unas sociedades con otras, y barreras incluso de valores. Para completar la definición, lo que vamos a hacer es decir que de todas formas, el primero de todos los elementos que explican la globalización sería que es un fenómeno económico. Podemos incluir esto perfectamente en nuestra definición. Además, lo he dicho anteriormente, que se trata ante todo de un proceso económico. ¿Por qué? Pues porque probablemente el impulso que mueve la globalización, esta ruptura de barreras, esta interconexión entre países y sociedades a escala planetaria, se debe sobre todo al impulso de la economía. ¿Y qué significa que la globalización es ante todo un proceso de internacionalización económica? Pues significa que crecen cada vez más los poderes que tienen las empresas multinacionales. Significa que las mercancías y los capitales se pueden mover libremente por todo el planeta, si no libremente, al menos con mucha facilidad, que el mercado financiero está interconectado a escala planetaria, que existen también, y es parte importante de todo este sistema, una serie de paraísos fiscales. Si vuelvo al tema que vais a poder bajaros, ahí tenéis que os viene a explicar este concepto de globalización y algunos de estos ingredientes de lo que es la internacionalización de la economía. Me cuesta a mí decirlo y todo. Volvamos a las diapositivas. Una vez terminado esta fase de definición, vamos a hablar de los factores, es decir, aquellos elementos que favorecen la globalización. Y daremos dos, por no complicar demasiado. Uno será la revolución de las comunicaciones y el otro será la teoría económica que apoya este movimiento. A esa teoría económica le llamamos neoliberalismo. ¿Qué significa revolución de los transportes? Pues dos grandes elementos. Uno, que ha caído muchísimo el precio de los transportes. Es decir, que vale la pena transportar material producido en una parte del mundo a la otra parte del mundo porque el coste en el producto final es cada vez más bajo. Fijaos, esta imagen nos dará muy claramente esta idea. El 90% de la producción mundial se mueve en contenedores a lo largo y a lo ancho del planeta. ¿Esto es qué significa? Que el coste por unidad transportada es bajísimo, prácticamente
despreciable. Y por otra parte está el tema de los medios de comunicación. Internet. Internet favorece increíblemente tanto la conexión cultural como la dispersión de noticias, como por ejemplo también los movimientos financieros. Es decir, podemos estar hablando de transmisión de capitales de una zona a otra del mundo con simplemente apretar un botón. Así que por tanto, repetimos, la idea de la revolución de las comunicaciones es uno de los dos grandes factores que tenemos que mencionar. Y el segundo es el tema de la teoría económica, es decir, qué idea hay detrás que defiende y que apoya este movimiento de globalización. Por eso os decía que hablamos de teoría económica, en este caso el neoliberalismo, es decir, el nuevo liberalismo. Algo sabemos ya del liberalismo porque estudiamoslo cuando hablamos de las revoluciones burguesas, el tema 1 de historia. Ese liberalismo en estado más o menos puro se recupera a lo largo del siglo XX en Occidente. ¿Y qué defiende? Básicamente, cree que el mercado libre, es decir, sin intervención estatal, es más que suficiente para generar un desarrollo equilibrado y riqueza que alcance a todo el mundo. Y en consecuencia, lo que defiende es que el Estado debe dejar de inmiscuirse, mezclarse en asuntos económicos. El liberalismo en estado puro lo único que le deja al Estado es prácticamente la defensa exterior y la policía interior. Aquí tenéis, sabéis que me gusta poner caras de vez en cuando para humanizar los conceptos. A la derecha, von Hayek, que es uno de los principales teóricos del neoliberalismo, y a la izquierda, Milton Friedman, que fue también otro de los principales economistas y pensadores de esta corriente. Después de haber hablado de la definición y de los factores, pasaremos a las consecuencias y las vamos a dividir en tres: económicas, políticas y culturales. Recordad que hacerlo así nos ayuda a esquematizar y a exponer con orden lo que tenemos que decir. Entre las económicas hablaremos de la alta movilidad de las empresas, las desigualdades territoriales y las desigualdades internas en cada país. En cuanto a políticas, la pérdida de independencia de los estados, y en cuanto a culturales, la pérdida de la diversidad cultural. ¿Qué significa alta movilidad de las empresas? Pues significa que una gran empresa multinacional, en el fondo, no tiene nacionalidad, ni está radicada en un único lugar. Es decir, las multinacionales pueden tener la sede fiscal en un sitio, pagar los impuestos en otro país diferente. Este es un conflicto que se está apreciando prácticamente cada día. Las grandes empresas tecnológicas como Google, donde pagan impuestos, en el país donde ejercen sus actividades, en el país donde tienen la sede. Aquí hay mucho conflicto. Este tipo de movimientos ayuda efectivamente de la existencia de paraísos fiscales y por supuesto se ayuda de la facilidad para el transporte y movimiento de capitales y mercancías. Fijaos aquí en este mapa cómo este concepto de deslocalización, es decir, de separar sobre el mapa los distintos procesos de la producción. En un lugar puede estar el despacho de quien diseña un producto, en otro lugar puede estar el despacho de quien decide que se haga, en otro lugar diferente puede estar la fábrica que lo produce. Este fenómeno se llama deslocalización y es una de las grandes consecuencias negativas para nosotros de la deslocalización. Es decir, ya que los transportes son baratos, los transportes de mercancías son baratos, se convierte en factor de localización el salario de la mano de obra. Allí donde la mano de obra es más barata, se suele trasladar la producción. Fijaos en este mapa como indica la extensión a lo largo de todo el planeta de diferentes procesos productivos. No deja de haber, por lo tanto, una cierta especialización. Fijaos, los países ricos suelen concentrar la fabricación de productos de alto valor añadido. ¿Qué quiere decir esto? Son productos que dejan mucho margen de beneficio por unidad. ¿Por qué? Porque son productos de alta tecnología, difíciles de hacer, que conllevan investigación, cuyo resultado está protegido por la ley.
Los países pobres suelen especializarse en productos de bajo valor añadido. Significa todo lo contrario. Es decir, el beneficio por unidad es muy bajo. ¿Por qué? Porque hace falta poca tecnología, porque valen con instalaciones muy baratas, porque se produce en grandes cantidades, porque debido a todo lo anterior puede haber competencia muy fuerte entre distintos centros productores de lo mismo. Esto genera, por tanto, un reparto de áreas económicas a lo largo del mundo. Como podéis ver en esta imagen, las zonas fundamentales que generan producción y riqueza en el mundo son hoy por hoy, por un lado, los Estados Unidos, por el otro lado, China, que ya es en sí misma la segunda productora mundial. Después podríamos hablar de la Unión Europea, aquí aparece en verde, otras zonas de Asia, y como podéis ver, Sudamérica y Centroamérica, Oriente Próximo, África, son zonas que cuentan muy poco a nivel productivo en el mundo actual. Y terminamos el esquema hablando de la valoración o crítica, como os decía al principio, de la globalización. Lo podemos enfocar, y así está puesto en el tema, a partir de los llamados movimientos antiglobalización. ¿Qué son los movimientos antiglobalización? Pues asociaciones, grupos de personas, entidades, que lo que hacen es exponer una visión crítica negativa de este proceso. Aquí tenéis una imagen y una fecha, 1999, cuando en Seattle, Estados Unidos, se reunió la Organización Mundial del Comercio, se generó una serie de disturbios que dieron a conocer mundialmente a los movimientos antiglobalización y, de paso, al propio proceso de la globalización, palabra y concepto que pasaron a estar en primera línea a partir de este año de 1999. ¿Qué dicen los movimientos antiglobalización? No es que estén en contra de la interconexión y de la interdependencia, sino de la forma en que se está haciendo. Ellos lo que vienen a decir es que la globalización lo que hace es consolidar un mundo dividido en zonas ricas y zonas pobres, incrementando las diferencias entre zonas ricas y zonas pobres, así como acabar con el estado del bienestar y poner todos los recursos del planeta en manos de intereses privados y no públicos. Dicen ellos, como veis en esta diapositiva, que en consecuencia de esta manera privatizada e injusta de internacionalizar la economía, se están produciendo cosas como la devaluación del estado del bienestar, es decir, de la intervención de los poderes públicos en la consecución de unos niveles básicamente dignos de vida para cada persona, la pérdida de diversidad ecológica, agraria y cultural, la condena a la pobreza de una parte importante del mundo y la pérdida cada vez más de las posibilidades de los estados democráticos. Hay una serie de organizaciones, quizá nos conviene conocer, por ejemplo, ATTAC, una asociación para la aplicación de la tasa Tobin, o el Foro Social Mundial. La tasa Tobin, por cierto, como os explico aquí, es una tasa que se está exigiendo desde hace muchos años, por la cual se pide que se grave con un impuesto el movimiento de capitales entre países. Y finalmente termino de nuevo con esta referencia a las caras para humanizar conceptos, a algunos de los personajes que en los últimos 20 años se han hecho famosos como portavoces de los distintos movimientos antiglobalización. Con esto tendríamos el tema acabado. Os vuelvo a remitir al material escrito que vais a encontrar en el blog. Muchas gracias y por ahora terminamos con esto.